Listo, ya iniciamos nuevamente la grabación. Ya iniciamos grabación y ya les comparto acá pantalla nuevamente. Eso. Ahí les acabé de subir en la sección de los recursos. Les acabé de subir los apuntes. Bueno, los apuntes se los subí anoche. Y les subí también las 16 competencias de los trabajos del futuro. Listo, para que lo puedan descargar y lo puedan reforzar en el momento que ustedes deseen. Listo, vamos entonces a hablar del estado de resultados. Listo, en el estado de resultados vamos a abrir también nuestro archivo del PDF. El estado de resultados nos muestra algo adicional, una información diferente. Nos va a mostrar cómo son los ingresos, costos, y nos va mostrando unas utilidades, margen, nos muestra cuál es el comportamiento de los gastos, nacional, listo. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en el estado de resultados de una empresa? Vamos a encontrar cuáles son los ingresos que tiene, cuáles son los costos que ha tenido y por lo tanto me va a mostrar mi margen de rentabilidad. Cada vez que a ustedes les hablen de margen de rentabilidad, yo no sé si ustedes han visto en la televisión cuando le preguntan a los inversionistas o cuando hacen esos programas de ¿cómo es que se llama? De los tiburones, donde, donde les preguntan, ¿cuál es tu margen? Y entonces ellos le dicen, ay, mi margen es del tanto por ciento. ¿Sí? Cuando están hablando del margen, están hablando de que a los ingresos le restan los costos. Entonces, mi margen es de 800. Entonces ellos le dicen, el margen, pero lo piden normalmente en términos de porcentaje. ¿Listo? Entonces, pues ustedes convierten esto a porcentajes y listo. Entonces, en esta resultados vamos a ver cómo ha sido el comportamiento de los ingresos de la entidad en un año. Vamos a ver cuáles han sido los costos en los cuales se ha incurrido para producir el bien o el servicio y nos muestra pues el margen. Adicionalmente, pues nos va a mostrar cuál es el comportamiento de los gastos, ¿sí? De los gastos, esto es relacionado directamente con la actividad económica, con la producción del bien o del servicio, y los gastos, pues para operar todo su objeto como entidad. Entonces, en los gastos, pongámosle aquí unos gastos de 300. Y esto nos refleja algo que se llama la utilidad operacional. ¿Sí? La utilidad operacional, escoger este margen que tenemos acá, le restamos los gastos y eso nos muestra la utilidad operacional. ¿Sobre qué rinden cuenta los gerentes? Hasta aquí. ¿Sí? Obviamente pues hay que mostrar el resto, ¿sí? Pero ¿qué les van a evaluar a ustedes como gerentes de organizaciones? Les van a evaluar hasta la utilidad de la operación. ¿Por qué? Porque todo esto es su responsabilidad como gerente. ¿Listo? Perdón, les damos acá ingreso. Ya. Entonces, los ingresos, la gestión que usted le dé a los gastos, a los costos es responsabilidad de la gerencia. Su manejo de ingresos, el comportamiento de ingresos, evalúa, por esto se llama resultados, ¿sí? Entonces, los ingresos van a medir al gerente. Entonces, el gerente
es medido por ingresos. La adecuada gestión de los costos es responsabilidad del gerente. Por lo tanto, este margen, ¿sí? Este margen que vemos aquí, o la utilidad que se obtiene al restar los ingresos menos los costos, esta utilidad que vemos aquí es responsabilidad de la gerencia. Adicionalmente, pues se incurren en unos gastos. Entonces usted puede, que supongamos usted fabrica productos. Entonces usted fabrica productos y entonces usted compra materiales, mano de obra, paga servicios públicos que se le carguen al producto y bueno, todos los elementos en los cuales se incurre para asignarle un precio al producto. Entonces usted incurre en unos costos. Y esos costos, al restarle los costos a los ingresos, pues me da una utilidad y esto es exclusivamente del bien o servicio, de los bienes o los servicios que se brindan, ¿sí? Entonces, el manejo o la forma, la gestión de los ingresos es responsabilidad de la gerencia. La gestión de estos costos, de la estructura de costos, responsabilidad de la gerencia. Esta utilidad o margen que se da en el bien o en el servicio, ¿sí? Es responsabilidad de la gerencia. Adicionalmente, usted tiene que incurrir en gastos. ¿Estos gastos se dan para qué? Pues para el ejercicio de la actividad general de la organización. Este ejercicio de la actividad general de la organización, pues le implica a usted unos gastos. Entonces, gastos de mantenimiento de los vehículos, le implica pagar honorarios a X personas, necesita asesorías, necesita pagar unos servicios públicos que no necesariamente están relacionados con la fabricación del bien o la producción del servicio. Necesita estar pagando comisiones, necesita estar pagando comisiones por ventas, una cantidad de gastos adicionales en los cuales hay que incurrir pues, por el solo hecho de ejercer la actividad como empresa, ¿sí? Entonces, estos gastos, la administración correcta de estos gastos también es responsabilidad de la gerencia. Y por lo tanto, esta utilidad operacional, ¿sí? Va a marcar la pauta para una adecuada gestión del gerente. ¿Listo? Entonces, digámoslo así, al gerente lo van a medir muy seriamente hasta aquí, ¿sí? Hasta la utilidad operacional. ¿Qué es la utilidad operacional? Coger a los ingresos, restarle los costos y restarle los gastos, ¿sí? Estos gastos se van a llamar gastos de la operación, ¿sí? Gastos de la operación. Entonces, gastos generales de la administración y de la venta que ejerce. ¿Listo? Entonces, a los ingresos le resto los costos, le resto los gastos y me da una utilidad que se llama utilidad operacional. Contablemente se llama operacional y corresponde a la utilidad que se genera por la operación de mi actividad como empresa. Sí, hasta aquí van a evaluar a los gerentes. Existe algo que se llaman los otros ingresos y los otros gastos. Esto no está directamente relacionado con la operación como tal, sino de decisiones que se tienen por ejercer, por ejemplo, actividades extras, ¿sí? En la empresa. Entonces, usted decidió invertir dinero en un CDT. Pues la empresa no se dedica a invertir en CDTs, ¿no? Simplemente tuvo un excedente de recursos y esos excedentes pues los invirtieron en un CDT y eso produjo unos intereses mínimos, pero pues en últimas también corresponde a ingresos para la empresa, ¿sí? Adicionalmente, pues por haber invertido en un CDT usted tuvo que pagar unos costos. Entonces, ¿cuáles? Pues transferir de la cuenta corriente al CDT le implicó, por ejemplo, el desembolso del 4 por mil, ¿sí? Entonces, eso es un gasto en el cual usted incurrió para obtener una inversión, ¿sí? Estos otros ingresos y otros gastos nos generan, ¿sí? Al sumarle los otros ingresos, aquí le voy a sumar, colocar un más, menos. Al sumarle los otros ingresos y restarle los otros gastos, pues nos da algo que se llama la utilidad antes de impuestos. Frente a esto, entonces los contadores van y hacen una operación y calculan cuánto sería el impuesto que probablemente haya que pagar. Entonces, a esa utilidad le van a restar los impuestos y aquí va a quedar la utilidad del ejercicio. Que esta utilidad del ejercicio es la que se le va a, o es a la que hay que hacerle el ejercicio de planeación financiera correcto para distribuirlo de la manera más adecuada para los socios, ¿sí? Esta utilidad. Por lo tanto, cuando recibamos un estado de resultados como este, entonces vamos a encontrar que hay unos ingresos
que le restamos los costos y esto nos da una utilidad bruta o margen, ¿sí? Le restamos todos los gastos y eso nos da resultados de la operación, ¿sí? Es lo mismo que les estoy comentando aquí en términos simples. ¿Listo? Tenemos este informe. ¿Qué nos muestra esto al final? Pues si efectivamente hubo utilidad o no. Entonces, aquí le llaman resultado integral. Entonces, en este resultado integral o utilidad del ejercicio, entonces se determina si efectivamente se generaron utilidades o se generaron pérdidas, ¿sí? Entonces, eso también lo conocen como PIG o estado de ganancias y pérdidas. Lo importante que es que el Estado me muestra cómo le fue a la empresa en ese año, ¿sí? Mostrándonos proporciones. Entonces nos muestra ingresos, costos, gastos, otros ingresos, otros gastos y cuál fue la utilidad final, ¿sí? Eso nos muestra a nosotros un estado de resultados. ¿Será que usted tiene que saber qué significa, por decir algo aquí, gastos de distribución? ¿Será que usted necesita saber qué es un costo financiero? A simple vista no, pero ya sabe, lo que usted no entienda tendrá que preguntárselo al contador. Venga, ¿qué es esto? Participación en la utilidad neta de las asociadas. ¡Ja! ¿Qué es una asociada? ¿Qué es utilidad neta de las asociadas? ¿Qué es una participación? Usted lo tendrá que preguntar al contador y que él se lo explique de la manera clara. Pero usted tiene que conocer qué muestra un estado de resultados. Ah, me va a mostrar qué hay en ingresos, me va a mostrar cómo fueron los costos, me va a mostrar cómo fueron mis gastos, me va a mostrar qué se puede proyectar o qué hay proyectado de pago de impuestos, ¿sí? Y cuáles fueron las utilidades. ¿Listo? Esto es lo que refleja un estado de resultados. Me refleja mis ingresos, mis costos, mis gastos, los impuestos y las utilidades. Esto es lo que proyecta, esto es lo que se está expresado en un estado de resultados. Y se llama resultados pues porque me muestra cómo me fue. Entonces me dice qué pasó en ese año. Me dice, me fue bien, obtuve utilidades o por el contrario, tuve pérdidas. ¿Sí? Entonces, como gerente financiero, tenemos que tener acceso a este reporte y veremos una cantidad de cifras como las que están aquí. Entonces, ay, mire, ¿será que esto es lo de ingresos? Ah, sí, mire, aquí dice ingresos. Ah, bueno, estos son los ingresos por mi actividad. Por ejemplo, para el caso de Alpina en el 2019, esto está expresado en miles, o sea que hay que agregarle 3 ceritos adicionales aquí, ¿sí? Mire lo que se reflejó en ventas por sus actividades ordinarias en Alpina. Vea, se reflejaron 1.982.770.329. Pero esto es en miles, o sea que hay que agregarle 3 ceritos adicionales acá. ¿Listo? ¿Cuáles fueron los costos? Es decir, lo que valió la fabricación de ese producto. Pues valieron 1.194.302.689, más 3 ceritos aquí. ¿Cuál fue la ganancia bruta? ¿Sí? El margen de rentabilidad del producto, pues fue este. ¿Sí? 788.467.640. Recordemos que como está expresado en miles, entonces hay que agregarle 3 ceros acá. ¿Listo? ¿Cuáles fueron los gastos que tuvo en este caso Alpina? Ah, entonces miremos aquí unos gastos. Ay, mire, todo esto. ¿Sí? Tuvieron ingresos extraordinarios. Ah, unos ingresos extraordinarios por edad de 22. ¿Sí? Y todo esto que aparece acá. ¿Listo? Importante. La forma en la que venga presentado su estado financiero, usted tendrá que partir de esta base. Existen ingresos, costos, gastos, utilidades e impuestos. ¿Sí? Impuestos y utilidades, perdón. Esa es la estructura que nos muestra cómo nos fue en ingresos, cómo nos fue en la estructura de costos, cómo nos fue en los gastos. ¿Tuvimos otros ingresos? ¿De pronto tuvimos algún gasto así extraordinario? ¿Cuáles fueron mis utilidades y qué pagué en impuestos? ¿O qué se proyecta pagar en impuestos? ¿Listo? Esto me muestra el estado de resultados, cómo me fue. ¿Listo? Y nos presentan algo así, entonces, listo. Empecemos a mirar. ¿Dónde están los ingresos? Aquí. ¿Dónde están los costos? Aquí. ¿Dónde están los gastos? Aquí. ¿Dónde están los otros ingresos? ¿Dónde están los otros gastos? Están por aquí.
¿Listo? ¿Dónde está el impuesto que vamos a pagar? Aquí está. ¿Listo? ¿Cuál es el resultado del periodo? Entonces, por aquí está. ¿Cuánto hay que distribuir? Entonces, esto. ¿Listo? Entonces, importante estar mirando, conocer la información de los estados financieros. ¿Sí? Aquí pues tengo el de una empresa muy grande, ¿sí? Estamos hablando de multinacional, Alpina, ¿sí? Que tiene operaciones en una cantidad de países. Entonces, pues claro, las cifras son impresionantes y encontraremos pues una gran cantidad de conceptos que no necesariamente pues forman parte de todos los estados financieros en todas las empresas, ¿no? ¿Sí? Pero como gerente tengo que saber y tengo que hacer uso de esto. Que es que yo no sé contabilidad, no sé cuándo va el debe y cuándo va el haber. Eso le corresponde al contador. Pero a usted sí le corresponde esto, el estado de resultados, saber qué hay allí. ¿Listo? Entonces, estado de resultados nos va a mostrar ingresos, costos, gastos, otros ingresos, otros gastos, impuestos y utilidades. Eso es lo que contiene un estado de resultados. ¿Listo? Entonces, tenemos que saber ingresos. Entonces, venga, señor contador, yo no encuentro aquí los ingresos. Entonces, el contador va y le dice, mire, los ingresos fueron estos. Y le proyecta ahí los ingresos. Listo. Es que yo no sabía que se llamaban ingresos de actividad ordinaria. Listo. Y eso corresponde a que, no, pues a todas las ventas de los productos o de los servicios que produzca y demás. Entonces, listo. Esas fueron mis ingresos durante el año. Entonces, listo. Muy bien, estas fueron mis ventas. Ahora, ¿qué es esto? Ahora, ¿dónde están los costos? Es decir, ¿cuánto me valió a mí la generación de estos ingresos? Entonces, él le dice, mire, los costos aparecen aquí. Se llama así, costo de ventas. Entonces, bueno. Entonces, muéstrame la cifra. Entonces, la cifra es esta. Entonces, usted ya empieza a hacer comparativos, empieza a mirar qué es lo que está ocurriendo. Pero usted no se puede torturar viendo el estado de resultados. Que es que yo no sé qué son esto de que otros ingresos. Yo no sé qué es esto de participación y utilidad neta asociadas. Yo no sé qué es esto de gasto por impuesto a las ganancias. Usted está en todo su derecho de no conocerlo, pero se tendrá que enterar. ¿Listo? Y le pregunta a quién prepara la información. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es que el que prepara la información es el contador y su equipo, ¿sí? Él le prepara todo esto y le dice cuánto le da y qué utilidad obtuvo. Pero usted es el que tiene que tomar decisiones enfocadas a financiación, enfocadas a inversión y si aquí hubo utilidades, pues usted tiene que tomar una decisión de cómo distribuirlas correctamente, de cómo conservar el negocio, de que perdure a través del tiempo, de cómo hacer algo que vimos ahorita, de cómo hacer inversiones responsables. ¿Listo? Por lo tanto, aquí le vamos a agregar una competencia adicional al gerente financiero, ¿sí? Y va a hacer que ese gerente financiero tiene que conocer de proyectos. ¿Listo? Entonces tendrá que incursionar en algo distinto que se llama los proyectos. ¿Por qué? Porque tiene que asesorar y tiene que evaluar inversiones que sean responsables. Y vimos ahorita, muy claramente en el video, que las inversiones responsables están enfocados a lo social, a lo ambiental y a las buenas prácticas de gobierno corporativo. Gobierno corporativo. Ve, a propósito, gobierno corporativo, ¿ustedes qué entienden por gobierno corporativo? Antes de que sigamos con el tema de indicadores. Ustedes, porque vimos y mencionamos mucho el tema de gobierno corporativo y que sí, que lo social, lo ambiental, pero ¿qué entendieron ustedes por gobierno corporativo o qué saben ustedes de gobierno corporativo? Eh, hombre, pues un gobierno cooperativo es, digamos, las normas, los principios y procedimientos que pues regulan la estructura y el funcionamiento, digamos,
de los órganos del gobierno, o sea, de una empresa, ¿no? En concreto, pues, digamos, pues establece relaciones, pues, una junta directiva, puede ser el consejo de administración, no sé, los dueños, los accionistas, y, y todas las partes, digamos, interesadas, y pues estipulan las reglas para las que se rigen, ¿no? El proceso de, digamos, de toma de decisiones sobre la compañía para la generación de, pues, de un valor. Entonces sería esa el aporte, profesor. Listo, Guillermo, muchas gracias. Gobierno corporativo, efectivamente, cuando yo determino como entidad rumbos de la organización en el sentido de que determino normas, determino principios, determinamos valores, ¿sí? Que se deben seguir a lo largo de la organización desde la junta directiva, ¿sí? Entonces estamos hablando desde juntas directivas. ¿Sí? Entonces, gobierno corporativo, cuando estemos hablando de gobierno corporativo, estamos hablando de que hay unos organismos, ¿sí? Que ejercen, entre comillas, soberanía de las corporaciones, estableciendo normas, principios, valores, rumbos. Y en este gobierno corporativo tenemos que tener muy bien definido temas como, por ejemplo, la corrupción, ¿sí? Entonces, tenemos que tener prácticas que impidan corrupción, que impidan lavado de activos, ¿sí? Entre otras, ¿sí? Apoyo a narcotráfico, todo ese tipo de cosas. Narcotráfico, todo lo que tenga que ver en contra del contrabando, entre otros. Entonces, cuando estemos hablando de gobierno corporativo, estamos hablando de empresas también transparentes, que se rigen con principios, normas. Estamos hablando de la ética empresarial. Estamos hablando de estas cosas. Es decir, cada empresa toma su posición, una posición clara y transparente frente a sus clientes y a sus partes interesadas con respecto a esto. Entonces, ¿voy a formar parte de la corrupción que hay? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Voy a tomar parte o voy a tomar estrategias para evitar el lavado de activos? ¿Voy a tomar estrategias para evitar apoyar a narcotráfico y grupos armados? ¿Voy a evitar prácticas que tengan que ver con contrabando? ¿Sí? Con toda una cantidad de cosas que dañan la sociedad. ¿Listo? Entonces, sí, el gobierno corporativo implicará el manejo en juntas directivas, el manejo hacia abajo, cómo funciona todo, sí, pero regido por principios y valores éticos, sí, y tendrá que tener una clara definición de cómo va a evitar que esto se filtre a las organizaciones, sí, que no pase como los escándalos de grandes empresas o de Brecht, entre muchas otras, que se metieron con todo esto. ¿Listo? Entonces, bien importante que no solamente estemos hablando de lo social y lo ambiental, que es lo principal, sino que también hablemos de políticas claras, de buenas prácticas de gobierno corporativo. ¿Listo? Entonces, inversiones responsables es una decisión de el gerente. ¿Listo? Gerentes financieros, gerentes generales, inversiones responsables, proyectos que impliquen 3 componentes fundamentales y de los cuales cada uno de los clientes de las organizaciones pues van a tener como referente porque van a estar muy informados. ¿Listo? Tenemos entonces acceso a estados financieros. También hay estados como el de cambios en el patrimonio, el de flujos de efectivo y actualmente las notas explicativas que se dan para estos estados financieros actualmente reciben la categoría de un estado financiero más. Entonces las notas a los estados financieros son, les voy a mostrar aquí, son estas. Estos son notas, donde se dice, por ejemplo, que Alpina tiene una parte en zona franca, ¿sí? Que otra de las sucursales se llama Valdivex Investment, ¿sí? Una cantidad de cosas. Entonces,
toda la información que complementa las cifras se llaman notas explicativas a los estados financieros. Toda esa información ya es, a la luz de las normas internacionales de información financiera, actualmente las NIF, le han dado el estatus a las notas explicativas de un estado financiero más. Entonces los contadores preparan estado de la situación financiera, estado de resultados, estado de cambio en el patrimonio, estado de flujos de efectivo y le hacen algo adicional que llaman las notas explicativas. Las notas explicativas lo que hacen es dar claridad y dar una descripción muy cualitativa de lo que está contenido en cifras. Entonces, es que por acá decía costos 200 pesos y dice nota 50. Entonces usted va y mira la nota 50 y ya dice, mire, los costos fueron de la siguiente manera. En materias primas se consumió tanto, en mano de obra directa tanto, en servicios públicos la parte proporcional que se consumió en los productos fue de tanto y así sucesivamente. Entonces, eso complementa la información y ya son un estado financiero más. Entonces, tenemos que saber que como gerentes conoceremos estas notas. Lo que no entendamos aquí, se lo preguntamos a nuestro equipo. ¿Listo? A nuestro equipo de asesores, a los contadores y a los que nos preparen la información. ¿Listo? Entonces se lo preguntamos a ellos. ¿Por qué? Porque yo podría ser gerente y no conocer cómo es cómo se lleva una contabilidad, ¿sí? Para eso tenemos la gente que está allí, ¿sí? Preparándola. Pero sí tenemos que saber qué información está reflejada en el informe sobre el cual yo tomo decisiones. ¿Listo? Entonces, lo que no entienda, se lo preguntamos al gerente, no nos podemos quedar allí, ves que al gerente, a los contadores y a los preparadores de la información, se lo preguntamos a ellos, que ellos nos den el detalle, pero yo tendré que saber que la información que es relevante para mi toma de decisiones, yo sí debo saber en qué consiste y cómo está expresada allí. ¿Listo? Por esto surge el tema de los indicadores financieros. Entonces, en los indicadores financieros, pues hay de diferentes tipos, ¿sí? Entonces, hay indicadores financieros que, por ejemplo, evalúan la liquidez. Entonces, aquí tengo los generales, ¿sí? Los indicadores financieros, pues como más generales que se presentan. Entonces, ¿qué evalúan los indicadores financieros, por ejemplo, de liquidez? Entonces, analizan esto. Evalúan niveles de efectivo, la capacidad de convertir activos a dinero efectivo, es decir, a dinero en el banco, a dinero allí en la billetera, ¿sí? Y se analiza principalmente el corto plazo. Para ello, pues, ¿qué tenemos? Tenemos indicadores como este que estamos viendo aquí. Es una fórmula. Miren que es una fórmula. Y en esa fórmula, pues, tenemos este que se llama razón corriente. Entonces, tenemos el activo corriente sobre el pasivo corriente. Este es un indicador. Entonces, razón corriente, activo corriente sobre el pasivo corriente. Entonces, ¿qué me va a representar a mí esto? Pues me va a decir a mí, pues, cuánto dinero de lo que tengo yo en activos corrientes tengo, pues, para cubrir los pasivos corrientes. ¿Y cómo así que corriente y corriente? Pues recordemos que el activo corriente es el activo que se convierte en efectivo en un plazo menor a un año y el pasivo corriente, pues, son las deudas que yo tengo que pagar en un plazo máximo de un año. Entonces, esto me va a permitir mirar si yo tengo capacidad o si tengo dinero ya para pagar las deudas que son inmediatas. Sí, para esto sirve este indicador, para que yo pueda mirar cuánto es el dinero que tengo, ¿sí? Pues para poder cubrir las deudas inmediatas que tengo. ¿Listo? Entonces, esto es un indicador de liquidez, es decir, de mirar dinero en efectivo. ¿Listo? Y pues si yo tengo dinero en efectivo para cubrir pasivo corriente, pues es un indicador apropiado si tengo un buen nivel de liquidez. Hay algo que también se llama una prueba ácida, ¿sí? Razón ácida o prueba ácida. También es una formulita. Miren, es activo corriente menos los inventarios sobre el pasivo corriente. ¿Por qué se llama prueba ácida? Porque en el primero, en este indicador que hay aquí, el activo corriente incluye
todo lo que vimos ahorita. Mira, hablámonos acá. Incluye algo que son los inventarios. Pero resulta que los inventarios no son tan líquidos. Sí, es decir, usted el inventario, usted no puede ir y decir, ah, mire, yo voy a comprar allí en la tienda, me voy a comprar una libra de panela y voy a llevar un pedazo o una unidad que acabe de fabricar. No, ellos, pues salvo que le acepten hacer el trueque, ¿cierto? Pero usted no le recibe, usted dice, no, págueme, pero en efectivo. Entonces, debido a la limitación que presenta esta razón corriente, entonces se crea una prueba ácida. La prueba ácida es coge usted todo el activo corriente, es decir, coge toda esta cifra que tiene, aquí estamos en notas, todo esto que tenemos aquí, todo este concepto de activos corrientes y le resta los inventarios. Entonces usted coge este total de activos corrientes que aparece aquí, ¿sí? Estos 434 millones, y le va a restar lo que aparece en los inventarios. Se los va a restar, como lo dice esta fórmula. ¿Listo? Y entonces me va a quedar el dinero mucho más líquido. Entonces, realmente, ¿cuánto dinero en efectivo tengo para pagar mis deudas inmediatas? Es decir, para pagar todas las deudas que tengo a un plazo menor o máximo a un año. ¿Listo? Entonces, por eso se llama prueba ácida, es mucho más minuciosa este indicador. Entonces, razón corriente, prueba ácida. ¿Qué nos van a evaluar? Liquidez. ¿Cómo se calcula? Cogemos las cifras, buscamos en el estado financiero donde diga activo corriente. Entonces, ay, busquemos eso dónde está. Entonces, total activo corriente. Ah, este. Entonces, cogemos esta cifra. Después, ¿qué dice? Lo divide entre pasivo corriente. Entonces, usted se ubica aquí en los pasivos. Ay, por aquí dice pasivos. Entonces, total pasivos corrientes. Entonces, lo divide entre este. ¿Listo? Lo mismo hacemos con prueba ácida. Activo corriente, le restamos inventarios sobre el pasivo corriente. Entonces, estos son, por ejemplo, indicadores de liquidez. ¿Los vamos a aplicar nosotros? Claro, nosotros trajimos unos estados financieros de una empresa. Entonces, vamos a buscar dónde está el activo corriente y dónde está el pasivo corriente. Vamos a hacer esa división y me da una cifra. ¿Listo? Tenemos también indicadores de gestión de activos, ¿sí? Entonces, esto que me va a mostrar a mí, algo que se llama efectividad, ¿sí? Efectividad con la que una entidad va a administrar los activos que tiene. Entonces, rotación de inventarios. ¿Para qué nos va a servir una rotación de inventarios? Pues para saber cuántas veces rotan los inventarios en un año. ¿Cómo se hace? Pues se coge el costo de ventas sobre los inventarios. ¿Costo de ventas dónde aparece? Ay, a ver, miremos dónde aparece costo de ventas. El costo de ventas aparece en un estado de resultados. Entonces yo me voy para el estado de resultados, ¿sí? Y busco allí dónde están los costos de ventas o dónde están los costos, ¿sí? ¿Qué más me dice el indicador? Pues el costo de ventas lo divido entre los inventarios. Pero los inventarios, ¿dónde están? Ay, mira que aquí no aparecen en el estado de resultados. ¿Dónde aparecen? Pues aparecen en el estado de la situación financiera. Hay una casilla que se llama inventarios. Entonces tendré que hacer uso de estos dos estados, del balance y del estado de resultados para poder construir este indicador. ¿Listo? ¿Para qué me sirve? Entonces ya sabemos, me sirve para identificar cuántas veces rotan los inventarios, pues en el transcurso de un año. ¿Listo? Es más, si usted lo quiere hacer por categorías de producto, entonces usted solicita un informe adicional a la gente de ventas, donde le dice, mire, tal línea de producto es este, los costos de esa línea de producto fueron estos, y los inventarios que hay de ese producto fueron estos. Entonces, usted lo puede sacar por líneas de producto para identificar por cada línea cuáles son los que más rotan y cuáles son los que menos rotan. Si usted tiene, por ejemplo, un índice de rotación de inventarios, y usted sabe que su producto 1 rota 5 veces en el año, ¿para qué le sirve a usted eso? ¿Para qué? Usted es gerente y usted le dan el indicador y le dice, mire, el inventario del producto 1 rota 5 veces en el año.
¿A usted eso de qué le sirve? Usted como gerente, ¿usted qué decisión puede tomar o qué se le ocurre? Pensemos, somos Pues gerentes. que es un producto que no me está generando muchas ganancias o no me está sirviendo porque es un producto que no se vende casi, tiene muy Muy poca bien, salida. listo. Y resulta que me dan el dato del producto número 2. Entonces me dice, listo, mi producto número 2 rota 32 veces en el año. ¿Para qué le sirve saber el del producto 1 y del producto 2 en este caso? ¿Qué se les ocurre? Profe, también para determinar cuándo se hacen las compras, digámoslo así, en las cantidades de compras. También eso sirve para las estrategias de mercadeo, para el manejo de inventarios. Muy bien, entonces tenemos que si conocemos rotaciones, ¿sí? Al conocer rotaciones de producto, ¿sí? De inventarios, entonces podremos determinar también, determinar tiempos de pagos, ¿sí? Podemos determinar tiempos para compras, tiempos para, eso se llama reabastecimiento, reabastecimiento, ¿sí? Entonces podemos determinar tiempos de pago, tiempos de reabastecimiento, ¿sí? Podremos determinar, miremos algo. Usted tiene unos tiempos para pagarle a los proveedores. Y usted tiene también unos tiempos para cobrarle a sus clientes. Listo. Supongamos, usted le tiene que pagar a su proveedor cada 60 días. Y usted ha establecido en su cartera, cobrarle a sus clientes, puede decir algo cada 30 días. ¿Qué pasaría si usted no ha mirado esto y usted establece que el tiempo que usted tiene para recaudar su cartera o los plazos que usted le da a sus clientes para que le paguen son de 70 días? ¿Qué riesgo hay allí? Profe, usted queda sin capital. Usted se queda sin Exactamente. simple. Muy bien, quedamos sin algo que se llama capital de trabajo. Capital de trabajo. Es decir, usted no va a tener plata para pagarle a sus proveedores. ¿Por qué? Pues porque usted ha tenido o tiene una política de cobrarle a sus clientes o de darle un plazo a 70 días, pero no ha caído en cuenta que usted a sus proveedores le tiene que pagar antes de tener plata. Entonces usted está desfinanciado. Y puede que usted tenga utilidades, muy buenas porque usted a su producto le gana, pero no ha tenido en cuenta los ciclos del efectivo. Los ciclos del efectivo. Entonces, tenemos que tomar decisiones en las cuales se reevalúe eso. Si usted no tiene capacidad de negociación con sus proveedores, ¿sí? Es decir, usted no, es lo que los proveedores le digan a usted. Ah, no, es a 60 y así yo le diga que me lo flexibilice a 80 días. No, usted no tiene capacidad de negociación ni es a 60. Entonces, si usted no tiene capacidad de negociar con sus proveedores, entonces le toca establecer políticas distintas acá, para que por lo menos el recaudo con sus clientes pues no sea de 70, sino que baje, por decir algo, a 50 días. ¿Sí? ¿Para qué? Para que no se desfinancie y para que no empiece a tener capital de trabajo negativo. ¿Sí? Capital de trabajo es que usted no tenga dinero para cubrir esos pagos que tiene que hacer. ¿Listo? Y por lo tanto va a tener flujos de caja que van a ser negativos, es decir, no va a tener el dinero. ¿Y qué hace si usted no tiene dinero? Pues empieza a incumplir por aquí. Y si usted empieza a incumplir por aquí, entonces ya no le proporcionan sus proveedores por las materias primas que usted necesite o los insumos o los elementos, pues para que ejerza su negocio, ¿sí? Para que ejerza su actividad como negocio. Eso entonces, importante, estos indicadores que estamos viendo no sirven para cosas, ¿sí? No sirven para tomar decisiones, ¿sí? Entonces, rotación de inventarios me sirve.
días promedio de inventarios. ¿Sí? Días promedio de inventarios. Entonces, cogemos los inventarios y lo dividimos entre el costo de ventas que tenemos en un día. ¿Sí? Costo de ventas por día. ¿Cómo calculamos el costo de ventas por día? Pues aplicando días promedio de inventario. ¿Sí? ¿Cómo se hace? Pues costo de ventas dividido 360. Yo quiero saber qué es costo de ventas por día. Escoja el costo de ventas y lo divide entre 360. Entonces, esta fórmula, ¿para qué nos va a servir? Pues para que usted sepa efectivamente, pues cuál es la cantidad de días que se toman los inventarios, pues para convertirse en efectivo. ¿Sí? Acá me muestra cuántas veces rotan los inventarios. Y aquí cuántos días se toman los inventarios para convertirse en dinero líquido, ¿sí? En dinero real, que usted pueda coger y contar los billetes de 20.000, de 50.000, de 100.000, ¿sí? Entonces, importante conocer la cantidad de días para yo poder tomar decisiones aquí, miren. Para yo tomar decisiones de esta índole, ¿sí? Esto no es llevado por allá desde el punto de vista de los altos mandos y estar por allá diciendo, ay, miremos a ver cómo van a hacer. No, esto es poniéndolo en la práctica al instante. Esto es definiendo políticas de días. Ay, mire, estamos desfasados en 3 días. Entonces, pues, reduzcamos los tiempos de cobro a los clientes en vez de 50 a 49. Un día marca la diferencia. ¿Sí? Entonces, es de una aplicando, es de una tomando decisiones al instante. ¿Sí? Entonces, hacemos uso de este otro indicador. Cogemos el inventario sobre el resultado de esto. Costo de ventas sobre 360. ¿Dónde está el costo de ventas? ¿En qué estado financiero está? ¿Dónde se muestran los costos? ¿En qué estado? Balanza general o estado de resultados. ¿En dónde aparece el costo? O los costos. Pregunta del millón. Lo acabamos de ver hace unos instantes. ¿Dónde aparecen los costos? Yo quiero tomar la referencia de costos. ¿A qué estado financiero me remito? ¿Balance general o estado de resultados? Son las 12:19. No me diga que se fueron otra vez a almorzar y no me dieron. Profe, pues usted me dijo que no respondiera, pero para recordarle a todos, estado de resultados. Ah, no, ya las preguntas ya están abiertas. Pueden participar todos los que quieran. Listo, muchas gracias. Costo de ventas se encuentra en el estado de resultados. ¿Y los inventarios dónde aparecen? Balance general En el o balance general. estado de situación financiera, que O tiene los estado dos de las... nombres. Exactamente. Listo, entonces me remito allí y tomo las cifras y hago una operación que se llama división. ¿Listo? Y allí me sale la cantidad de días en que se toman los inventarios para que se conviertan en dinero en efectivo. ¿Listo? Otro indicador, promedio de cobro. ¿Cómo calculo yo esta información? Pues tenemos las cuentas por cobrar, que las cuentas por cobrar hacen parte de los activos. ¿Dónde están los activos? Pues en el balance general. Entonces vamos a calcular promedio de cobro. ¿Qué nos va a indicar esto? Pues cuál es el periodo de cobro que en promedio tiene la cartera en cantidad de días. ¿Sí? Entonces, mire, yo me tardo en promedio recolectando la cartera tantos días. Entonces puede que yo haya dado un plazo de 49 días, pero cuando yo hago el ejercicio propiamente de recaudo, me estoy tardando no 49. A pesar de que esta es mi política que tengo establecida, no me estoy tardando 49, me estoy tardando, por decir algo, 56 días. O no me estoy demorando 56, me estoy demorando 62 días. Pero la capacidad de negociación que tengo, no tengo sino hasta 60 para pagar a los proveedores. Entonces,
debo tomar acciones aquí. ¿Sí? Debo ir tomando acciones aquí y planes de acción concretos. ¿Sí? Debo empezar a hablar con la gente de cartera qué vamos a hacer en conjunto para bajar esto. ¿Listo? Entonces miremos que para esto me está sirviendo también el indicador. ¿Sí? Promedio de cobro. Rotación del activo total. Esta rotación de este activo, ¿sí? Dice que son los ingresos de las actividades ordinarias sobre el total de los activos. Entonces, los ingresos de las actividades ordinarias. ¿Dónde obtenemos los ingresos? Entonces, hay un estado financiero que se llama estado de resultados. Entonces, ustedes van y buscan allá los ingresos. Entonces, en los ingresos, ¿sí? Los ingresos, mira, vamos a ver aquí. Aquí, los ingresos. ¿Dónde están los ingresos? Ah, por aquí. Los ingresos. Entonces, mire, a donde dice ingresos, 1000, está en el estado de resultados. Entonces, listo. Cogemos los ingresos y lo dividimos entre el total de los activos. Los activos, ¿dónde aparecen? Pues los activos aparecen en el estado de la situación financiera o balance general. ¿Y el total de los activos dónde está? Pues aquí dice total activos. Entonces, tomo ese valor y lo pongo allá. ¿Listo? Hacemos la división y entonces pues me va a decir esa rotación de los activos, pues cuál es el uso que la empresa le está dando a sus activos. Entonces la empresa está utilizando un total de sus activos en una intensidad de tantas veces. ¿Sí? Prácticamente lo que me va a decir esto es cuántas veces se está recuperando, ¿sí? O se están recuperando los activos que tengo con respecto al negocio que yo estoy ejerciendo. ¿Sí? Entonces me va a medir la cantidad de veces que se recuperan estos activos. ¿Listo? Entonces, mire, si mi ingreso es de 5.000 y mis ingresos son de 100, entonces me va a decir, mire, usted está recuperando los activos tantas veces comparado frente a los ingresos. ¿Sí? No quiere decir que ya usted con esto ya recuperó los activos y los libró y listo, devuélvale la plata a los socios. No, no necesariamente es eso, pero me está diciendo, mire, los ingresos que yo tengo en comparación con los activos permite que yo recupere los activos tantas veces en un año. ¿Listo? Esto me está mostrando la rotación del activo total. ¿Por qué? Porque miramos que estamos aquí en indicadores de gestión de activos. Que nos va a analizar es esto, la efectividad que tiene una entidad, ¿sí? O la efectividad con la que una entidad administra los activos que tiene. Entonces, estos activos me proporcionan esta cantidad de ingresos. ¿Listo? Miremos indicadores de endeudamiento. ¿Qué nos mira? Pues básicamente cómo está compuesta la deuda que usted tiene. Cuando nosotros mirábamos estructura de financiación, mirábamos que había deuda con terceros y deuda con los dueños, ¿sí? Entonces, los indicadores de endeudamiento pues nos van a hacer una composición y nos va a mostrar ese comportamiento, cómo está la deuda con la gente de afuera y cómo está la deuda con la gente o con los dueños, ¿cierto? Hay un indicador que se llama así, razón de endeudamiento. Entonces, usted coge el total de los activos y lo divide entre el total de los activos. Entonces, total de los pasivos sobre el total de los activos. Básicamente, ¿qué nos va a medir este indicador, de razón de endeudamiento? Pues nos va a medir pues como cuál es el porcentaje de los fondos que está proporcionado por acreedores, por personas externas a la organización. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos va a medir esta razón de endeudamiento o índice de endeudamiento. Nos va a mirar cuál es el porcentaje que se tiene de fondos que ha sido proporcionado por externos. Entonces, se va a mirar básicamente de toda esta estructura de inversión, cuánto le corresponde a personas ajenas a la empresa. ¿Sí? Cuánto está financiado mis activos con personas de afuera. Listo, ya sabemos que esas personas de afuera implica como quienes, proveedores,
acreedores, la DIAN, las empresas públicas y demás, ¿sí? Entonces, tengo que pagar impuestos de industria y comercio, entonces se le paga al municipio. Tenemos que pagar unos impuestos a la gobernación, entonces tenemos deuda con la gobernación. Tenemos que pagar impuestos nacionales, tenemos que pagarle unas deudas a la DIAN. Tenemos que pagar al proveedor X, entonces tenemos deuda con proveedor X, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces nos va a mostrar ese porcentaje. Adicionalmente, también tenemos un indicador que aparece aquí que se llama razón de deuda total sobre patrimonio, ¿sí? ¿Qué nos va a mostrar este indicador? Miren, la fórmula es total pasivos sobre patrimonio. Entonces, ¿qué nos va a mostrar? Pues cuántos, digámoslo así, en pesos, cuántos pesos hay de deuda por cada peso que tienen los socios. Entonces, ay, mire, tenemos tantos pesos de deuda por cada peso que tienen los socios. Entonces, mire, esto nos va a mostrar a nosotros básicamente quién tiene la mayoría. Si la empresa está más en manos de nuestros acreedores o si está más en propiedad de los dueños. ¿Sí? Cuando hacemos esta proporción de cuántos pesos yo debo aquí frente a los pesos que tengo de los dueños, ¿sí? O de los socios, pues me voy a dar cuenta si corro un riesgo de que mi empresa se me la adueñen, digámoslo así, los proveedores, o si por el contrario está más en propiedad de los socios de la organización. Entonces, para eso me sirve este indicador de deuda total sobre patrimonio. ¿Listo? Hay otro indicador. Este otro indicador se llama razón de cobertura de intereses. La razón de cobertura de intereses, pues básicamente me va a medir a mí ¿qué? Pues la capacidad que tiene esta empresa, pues para cubrir sus obligaciones asociadas a gastos financieros. Aquí hay un concepto, total EBIT. Hay algunos que han escuchado la palabra EBIT. Sí, esto es del inglés. ¿Qué significa? Utilidad antes de impuestos e intereses. Es, ay, ¿cómo sé esto? ¿Esto de dónde lo saco? Pues nos vamos por acá al estado de resultados. ¿Sí? Entonces por aquí hay una utilidad antes de impuestos. Entonces usted coge esta utilidad antes de impuestos y si usted aquí tiene algún gasto de interés, pues le resta también el gasto de interés. ¿Sí? Por eso dice el indicador utilidad antes de impuestos e intereses. Y lo divide entre el gasto que tiene de los intereses. Entonces nos vamos a ver qué capacidad tenemos nosotros. Miren, antes de tomar una decisión de incurrir en un préstamo, nosotros tenemos que averiguar este indicador. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que hacer un préstamo y tenemos que hacer un préstamo y no hay opción ni nada. Entonces tenemos que analizar qué capacidad tenemos para cubrir intereses, ¿sí? Asociados a préstamos. Entonces, ¿qué hacemos? Pues calculamos este indicadorcito. Muy sencillo. Vamos y buscamos utilidad antes de impuestos e intereses, es decir, nos vamos para el estado de resultados, buscamos donde dice utilidad antes de impuestos y aquí dice 5.000. Listo. Entonces, cogemos esto, 5.000, no, 5.000. 5.000. Escogemos estos 5.000, le restamos lo que hemos pagado de intereses y lo dividimos entre ese valor de los intereses. Y esto nos dirá el número de veces que puede pagarse ese servicio de la deuda. ¿Sí? Si efectivamente, si se pudiera disponer, por ejemplo, de una utilidad para ese propósito, si usted supongamos fuera a dedicar su utilidad para pagar intereses, usted estaría mirando qué capacidad tiene para cubrir esos intereses. ¿Listo? Este indicador nos sirve mucho a nosotros como gerentes, como directores financieros, pues para determinar la conveniencia o no de incurrir en una obligación financiera. Entonces tenemos que adquirir una obligación financiera, por decir algo, a 5 años. Entonces, con este indicador podemos identificar cuál sería el monto inclusive sobre el cual podríamos adquirir una obligación financiera. Entonces, importante que con indicadores como razón de cobertura de intereses nos va a proporcionar un elemento diferenciador para tomar decisiones, por ejemplo, de financiación.
¿De dónde sale todo esto? Estados financieros. En este caso, todos los datos saldrían del estado de resultados. Miremos este otro indicador. Este indicador se llama días promedio de pago. Entonces, miremos qué elementos aparecen aquí. Las cuentas por pagar comerciales, ¿sí? Sobre el costo de ventas dividido 360. Es decir, los días que me voy a tomar, ¿cierto? O cuántos días en promedio me demoro yo para hacer pagos, ¿sí? Entonces, ay, tengo que pagarle a los proveedores, tengo que pagarle a esas personas que me suministran bienes para yo ejecutar mi actividad económica, ¿sí? Esos proveedores. Entonces, esto me va a permitir analizar cuánto me demoro yo en promedio para hacer pagos. ¿De dónde salen los datos? Entonces, usted se va para los pasivos, donde diga cuentas por pagar, ¿sí? Y allá donde diga cuentas por pagar en los pasivos, ¿sí? Por aquí, entonces va a encontrar dentro de estas deudas unas cuentas por pagar comerciales, o va a encontrar algo que se llama proveedores, ¿sí? O va a encontrar cuentas corrientes comerciales por pagar. Entonces, ese concepto, ¿sí? Que usted encuentre en el estado financiero, se lo trae por acá y lo divide entre costo de venta sobre 360. Y eso me va a dar esto, la cantidad de días que yo me demoro en promedio para hacer pagos. ¿Listo? Entonces, otro indicador que es bien importante que nosotros lo manejemos. Profe, perdón, ¿te puedo Sí, preguntar cuénteme. algo? Sí, dígame, claro. Ese indicador que estamos viendo el último día es promedio de pago. Cojo Sí, primero las cuentas comerciales y lo divido en el costo de ventas. Ese Eh, resultado que me da es el que divido en 360, ¿cierto? pues preferiblemente haga primero costo de ventas dividido Ya. 360. Y lo que le dé, Listo. ahí sí, a estas Listo. cuentas por pagar, las divide entre este resultado. Listo. Gracias, profe. Muy Listo, amable. con gusto. Bueno. Listo. Veamos algo también adicional. Hay indicadores también Profe, que se una utilizan. consulta. Sí, dígame. El trabajo que debemos de hacer va a ser me imagino que con estos indicadores. Y dijimos que lo íbamos a trabajar en clase. Aún faltan varios indicadores para ver. Sí, vamos a ver estos tres. Estos 3, 4, 5. 5 Ya no indicadores. alcanzamos a hacerlo en clase, profe. Sí, eso estoy viendo. No lo vamos a alcanzar a hacer en clase. Indicadores de rentabilidad. Ya miramos entonces cómo lo hacemos. Indicadores de rentabilidad. Entonces, con los indicadores de rentabilidad, veamos esta parte que tenemos aquí. ¿Sí? ¿Para qué me sirven estos indicadores? Pues me sirven para determinar cómo estamos utilizando los recursos. ¿Sí? Entonces, yo tengo unos activos. Entonces, tenemos unos activos y tenemos unos recursos a disposición para generar utilidades. Entonces, listo, los tenemos ahí a disposición. Estos indicadores me van a medir qué tan rentable es que yo ejecute mi actividad, mi objeto social. ¿Listo? Me va a identificar también cómo ha sido el manejo de mis ingresos, de mis costos, de mis gastos, y va a tener algunos efectos que si yo los combino con indicadores de liquidez, puedo pues administrar los activos y las deudas con efectos en los resultados, es decir, con efectos en las utilidades. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a analizar? Por ejemplo, margen de ganancia bruta. Entonces, cogemos las ganancias brutas o el margen de rentabilidad sobre los ingresos ordinarios, sobre las ventas. Eso a nosotros, pues, ¿qué nos va a identificar? Pues nos va a identificar, pues, cuánto representa la utilidad bruta, pues, con respecto a los ingresos ordinarios que yo tengo. Entonces, ay, mire, yo tengo una ganancia o un margen de tanto que comparado con mis ingresos, pues, representa un porcentaje significativo, ¿sí? Entonces, ¿me sirve para qué? Para tomar decisiones de qué tan rentable es mi negocio. El margen EBIT, ¿sí? Recordemos que el EBIT, estamos hablando de utilidades o de ganancias, ¿antes de qué?
de impuestos e intereses. ¿Sí? Devolvámonos por aquí. Utilidades antes de impuestos e intereses. Entonces hay gente que dice el EBIT y no sé qué, y entonces empieza uno a quedar ahí como gringo. Y no, el EBIT es simplemente las ganancias antes de impuestos y de intereses. Pues para que esto que nos va a permitir a nosotros, este margen EBIT, pues identificar la salud financiera de la empresa, teniendo en cuenta pues los ingresos puros del negocio. ¿Sí? Entonces, ay, mire, tuve un margen de tanto, eso quiere decir que tuve un porcentaje de rentabilidad de tanto, que nos estará indicando pues que tenemos ingresos puros del negocio que generan una rentabilidad de tanto. ¿Sí? Este indicador, margen EBIT, es un indicador crítico para el gerente. Yo les había dicho ahorita que al gerente lo evalúan, ¿sí? Hasta aquí. Gran parte de su gestión llega hasta aquí. El mayor impacto que genera el gerente se refleja en un estado de resultados hasta aquí, hasta esta utilidad operacional. ¿Sí? Entonces, este margen EBIT, ¿sí? Me va a, mejor dicho, va a ser crítico para el gerente. Usted va a evaluar al gerente y le pregunta este indicador, muéstreme este indicador. Y entonces lo va a medir muy fuertemente, al igual que el EBITDA. ¿Sí? El EBITDA, que es que estamos visualizando acá en la diapositiva, ¿qué nos refleja? Pues la rentabilidad. ¿Frente a qué? Frente a los ingresos, sin incluir partidas que no afecten el efectivo. ¿Sí? Entonces usted le va a quitar aquí cosas como la depreciación y la amortización que no implican desembolsos de dinero. O les pregunto, ¿será que usted cuando le pierden valor sus activos porque se están utilizando, usted coge y dice, ah, mire, yo pago la depreciación de ese activo, es decir, la pérdida de valor de ese activo? No. Entonces, aquí, ¿qué se hace? Se mide realmente cuál sería la rentabilidad frente a partidas que no incluyen desembolsos de efectivo. Entonces, esto es mucho más, digamos así, le agrega un nivel adicional a la medición que se le hace al gerente en cuanto a la rentabilidad de su negocio. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos va a proyectar el EBITDA. Rentabilidad o, digamos así, utilidad frente a los ingresos que obtuvo sin tener en cuenta aquellos gastos, ¿sí? Que no implicaron desembolso de dinero. Porque en la contabilidad hay unas partidas como las depreciaciones o las amortizaciones que no implican desembolso de dinero. Es decir, usted no puede decir en un estado de resultados, usted va a encontrar un elemento que se llama gasto por depreciación. Entonces usted no puede decir, ay, mire, vea, es que el gasto por depreciación, yo me gasté 100 millones. No, eso fue simplemente que su activo perdió valor pues por el uso y usted no está desembolsando dinero para conformar este gasto. Simplemente fue perdiendo valor a través del tiempo y pues este gasto afecta el estado de resultados, pero no implica que afecte las operaciones de efectivo en una organización. Entonces, por eso el EBITDA es muy analizado por los inversionistas. Entonces, este EBITDA es muy analizado por los inversionistas. ¿Por qué? Porque mira las utilidades antes de impuestos y antes de intereses y le han quitado de acá unos gastos que no afectan la depreciación, ve que no afectan el efectivo de una empresa. ¿Listo? Por eso el margen EBITDA, muchos inversionistas le dicen a los gerentes, o por ejemplo en el caso de los emprendedores en las ruedas de negocio, dicen, indícame por favor cuál es tu EBITDA. Y entonces si usted es un emprendedor y no sabe qué es el EBITDA, entonces usted queda sin saber qué hacer y sin saber qué responder. Entonces es la rentabilidad que genera, ¿sí? Que genera su empresa frente a los ingresos que ha obtenido, pero sin tener en cuenta gastos que no implican desembolso de dinero. ¿Listo? Este margen de EBITDA es otro de los indicadores cruciales que se tienen en cuenta al momento de inversión. ¿Listo? Usted necesita recursos, usted presenta propuestas, presenta su promesa de valor y cuando usted presenta eso le van a preguntar acerca del EBITDA, entonces usted lo tiene que tener
muy claro y mostrar cuál es la rentabilidad, porque es diferente el EBITDA al EBIT. Aquí usted le ha quitado unos gastos o le ha agregado unos gastos más bien que no implican desembolso de efectivo. Aquí usted está incluyendo todo. ¿Listo? Entonces, muy importante en los indicadores de rentabilidad, el EBITDA. También hay otros indicadores. Hay otros indicadores como por ejemplo el ROA y el ROE. El ROA no es el señor arroz de las señoras, no. El ROA es el rendimiento que hay sobre los activos. ¿Sí? Entonces usted dice, ah, mire, mis activos generaron una ganancia de tanto. Eso es lo que me va a generar a mí este resultado del ROA. ¿Sí? Es el rendimiento o la rentabilidad que hay sobre los activos. Entonces me está analizando este indicador, cuál es la capacidad que tiene la gerencia, es decir, usted como gerente, pues para generar fondos a partir de los activos que tiene. ¿Sí? A partir de los activos que tiene. Entonces, esto se va a reflejar en el ROA. ¿Listo? El ROA es la rentabilidad de los activos. También hay otro que se llama el ROE. ¿El ROE qué es? El ROE es el rendimiento que se generó sobre el patrimonio. Entonces, mí yo tuve una utilidad de tanto y el patrimonio que teníamos era tanto. Entonces, la rentabilidad que tiene esa empresa con respecto al patrimonio que tienen los socios, ¿sí? Es de tal porcentaje. Este es de vital importancia para el gerente, este de vital importancia para los dueños o socios de la organización. ¿Listo? ¿Cómo se calculan? Haciendo estas divisiones. Usted hace esas divisiones, le da resultados y entonces con eso usted identifica si la empresa va bien, si la empresa va mal, si podemos tomar decisiones de inversión, si podemos tomar una decisión adecuada para distribución de utilidades en conjunto con los flujos de caja que los vamos a ver dentro de 15 días y demás. También hay otro de ganancia por acción, pero en esa casi nunca hay información en los estados financieros. Para usted crear este indicador de ganancia por acción, usted tiene que hacer uso de información complementaria a los estados financieros. ¿Como cuáles? Como por ejemplo, cuántas acciones hay en circulación y en cuánto está la cotización de esa acción. Entonces, se los dejo aquí, pero pues en el ejercicio que vamos a hacer no lo podrán aplicar porque normalmente esta información no está allí contemplada en los estados financieros. Entonces, ¿cómo se hace? La ganancia neta sobre esta operación que se realiza. Acciones en circulación por la cotización que tenga en ese momento en bolsa las acciones. Entonces, este aplica necesariamente para empresas que cotizan en bolsa. Profe, ¿Listo? Sí, cuénteme. ¿me puede explicar algo más de ese indicador, porfa? ¿Esas acciones en circulación son las que están circulando dentro de la empresa o en la bolsa? Los que están circulando en bolsa. Entonces usted tiene acciones en bolsa que están circulando, es decir, que usted las tiene allí y que hay una gente que las compra, las vende, las compra, las vende, las compra, las vende. Entonces, Ah, esas pero acciones acciones, de la empresa que están circulando en bolsa, sí ¿sí? señora, sí Ah, señor. listo. Gracias. Entonces usted identifica cuántas acciones hay allí circulando en la bolsa y cuál es el precio al cual están cotizadas en la Bolsa de Valores de Colombia, en la BBC. Entonces usted lo consulta ese precio, lo multiplica por la cantidad y ese resultado que está aquí es el que pone. ¿Listo? Y lo divide de esta manera, ganancia neta sobre el precio que le da al realizar esta multiplicación. ¿Para qué le va a servir esto? Pues para identificar cuánto es la ganancia que hay por cada una de las acciones que hay circulando en bolsa de valores. ¿Listo? Entonces, es importante porque esto también le va a permitir a usted, si es inversionista, saber si le conviene o no invertir en acciones de esa empresa. Sí, es fundamental para aquellos que necesiten hacer inversiones y están analizando las empresas, cuál es la empresa más conveniente para invertir. Generalmente hacen uso de este indicadorcito. Hasta aquí pues llega prácticamente el tema de los indicadores.
Normalmente tendremos que hacer divisiones, ¿sí? Todo esto son divisiones, 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 casi todos son divisiones y multiplicación y cálculos de porcentajes. ¿Qué es lo importante? Lo importante es que ustedes identifiquen cómo realizar las operaciones, que identifiquen que en estos estados hay información, hay cifras que ustedes utilizan para calcular los indicadores, ¿sí? Calcúlenlos bien, obviamente hay que calcularlos bien, pero con base en esos indicadores ya vimos para qué sirve cada uno, ¿sí? Y vimos que hay unas generalidades, entonces hay unos indicadores de rentabilidad, unos de endeudamiento y otros de gestión de activos, ¿sí? ¿Qué hay que hacer? Entonces, vamos a coger los indicadores y los vamos a aplicar a los estados financieros que hemos conseguido, ¿sí? Entonces, tenemos unos estados financieros que hemos conseguido, que traíamos para trabajar en la clase de hoy y los vamos a aplicar. Como no alcanzamos hoy durante esta clase, entonces el viernes que regresamos, que nos volvemos a ver, entonces vamos a trabajar los indicadores, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser la dinámica del viernes, del próximo viernes dentro de 15 días? Nosotros volvemos a ver el día 11 y 12. Entonces, este día 11, la dinámica va a ser la siguiente. Hacemos un esbozo de 10, 15 minutos acerca de los objetivos del desarrollo sostenible, que es importante que los conozcamos. Obviamente, pues no vamos a profundizar en ellos, no vamos a entrar en la dinámica detallada de cada uno de ellos, pero sí vamos a hacer un esbozo general de los objetivos del desarrollo sostenible. Segundo, después que veamos lo de los objetivos del desarrollo sostenible, que son 15 minutos, póngale un máximo de 20 minutos, continuamos con una socialización que vamos a hacer. ¿Cuál es la socialización que vamos a realizar? Tenemos actividades 2 y 3, que ya se las voy a habilitar también en la plataforma. Uno de ellos es una lectura de las perspectivas de las finanzas, ¿sí? Es decir, donde vamos a comprender lo que ha sucedido y cuál es el rol de ustedes como gerentes financieros actualmente y qué es lo que se espera, ¿sí? De esto hemos hablado cosas, hemos mencionado muchos elementos, pero esta lectura les va a ustedes a aterrizar en muchos conceptos y los va a posicionar un poco más desde la gerencia financiera, cuál es el comportamiento de las finanzas y elementos que ustedes deben tener allí muy presentes. Entonces, vemos 15 minutos, de 15 a 20 minutos de objetivos de desarrollo sostenible y hacemos socialización de esa lectura, ¿sí? Esa lectura, pues el trabajo que ustedes tienen que hacer es un mapa conceptual, donde ustedes pues lo publican en plataforma, va por grupos, ¿sí? Ya hemos determinado unas fechas para ello, entonces pues ustedes cumplirán con esas fechas, pero una vez que terminemos de ver los objetivos de desarrollo sostenible, entonces cada uno va a hablar a un espacio de 1 o 2 minutos de esa lectura. Si vamos a conocer apreciaciones, vamos a conocer lo que entendimos de la lectura, y una vez que finalicemos, que son alrededor de, ustedes son 14 por 2, ahí estarían 28, o sea, aproximadamente media horita, hablaremos de esas percepciones acerca de esa lectura. ¿Por qué? Porque si bien ustedes hacen un mapa conceptual y los envían en grupos de 4 o de 3 como están conformados, que somos 4 grupos en total, cada uno rinde cuentas de esa lectura. Es decir, esta va a ser una participación en la próxima clase de manera individual, donde cada uno pues dará los aportes, lo que entendieron, lo que comprendieron, lo que les llamó la atención. Y apenas finalicemos esa intervención, entonces desarrollaremos esta actividad de los indicadores. ¿Listo?
Entonces, esta actividad de indicadores habíamos planteado inicialmente que se entregaba el día 28, pero como vimos que no nos alcanzó el tiempo, entonces lo vamos a desarrollar durante la clase del día viernes 11. ¿Listo? Quedamos claros con lo que hay que hacer para el próximo viernes. Sí, profe, quisiera entonces redondearle a todos para tener la claridad, si me permite, para que quedemos todos con una misma línea. Listo. Entonces, debido a que la actividad, el primer taller de aprendizaje que se debía entregar este lunes, pero pues por tiempo no alcanzamos, entonces lo vamos a desarrollar el viernes 11. Viernes 11. Sí, la primera pregunta, lo desarrollamos el viernes 11, o sea que ya se entregaría ¿cuándo? El mismo viernes 11. Ah, Entonces, bueno, lo o sea que hacemos mejor en dicho, clase. en la clase entre todos lo vamos a hacer y lo subimos a la plataforma. Sí, señor. Listo. Y el 7 que tenemos, y el mismo 11 vamos a socializar. El 7 tendríamos que entregar la segunda actividad, que es el mapa conceptual de la lectura. Y ese Sí, mismo, señor. que es el 7. Y el viernes 11, cada uno de los integrantes de cada grupo, ahora la redundancia, socializa su percepción, perdón, de la lectura de ese segundo parcial. Y ahí ya estaría la actividad. Ah, listo. Exactamente. Sí, Bueno, recuerden que esta actividad 2, ustedes suben de todas maneras a la plataforma, el mapa conceptual, un solo mapa por grupo, ¿cierto? Y lo suben en la fecha que establecimos. Y el viernes lo que hacemos es que cada uno da una intervención de 1, 2 minuticos sobre las percepciones que tuvieron sobre esa lectura. listo, profe. Muchas gracias. Listo. Listo, entonces esa va a ser la dinámica. Así quedamos entonces para nuestra jornada dentro de 15 días. Listo. Importante. Hemos visto unos indicadores, hemos visto unas competencias que son importantes para los gerentes financieros, hemos visto